López, ya se juega. Tembeta 2 de mayo por la Copa Paraguay. Aquí por Tigo Sports. Por delante de Maidana, Acosta, Llano, Molinas y Fretes. Diego Acosta, el único punta. Se equivocó Esteche, va, ahí está ese. Esteche, cerca del palo derecho, se lamenta el perrito Juan Esteche. Así llegó para Tembeta de la chance del Tembe. Y cómo se lamenta Escobar. Antes de los 3 minutos, una jugada clarísima de gol. Un despeje a medias, una equivocación en el fondo. Y Esteche, teniendo todo para poder convertir, lo termina desviando Martínez. Y es Llano, traba y gana, juega Llano, va Molinas, busca su gol, el gallo norteño, la eleva Molinas de cabeza, aparecía Sosa, las pelotas por encima del arco de Canteros. Esta fue la más importante en el 2 de mayo de Pedro Juan. Ya sobre el final de esta primera parte, así se lamenta Felipe Jiménez, una buena acción, profundizando el 2 de mayo con Molinas, que tuvo todo el tiempo para acomodarse. Sergio Fertes y la contra, Castro que va. Busca Diego, Marota, Diego, Acosta, incisivo, Acosta dentro del área, la cambia, Acosta, se frenó, buena pausa, Acosta, viene, ¡gol! ¡Gol! Del 2 de mayo, Molinas terminó empujándola atrás. La gran acción personal de Diego Acosta, potente, incisivo, que tuvo esa suficiente inteligencia para frenar la pausa exacta en el momento justo. Vean acá cómo se metió contra Marota, la potencia física, el freno y el pase exacto así. El 2 de mayo en este segundo tiempo, sobre 10 minutos, ya lo gana por 1-0. La velocidad distinta del 2 de mayo en esta etapa complementaria. Salió a jugar de manera diferente, mucho más protagonista y con una pelota larga, un juego directo, vertical, logra la acción profunda con la potencia, con la velocidad de Acosta, que se mandó realmente una jugada fantástica para limpiar el camino, para ganarle en la previa a Marota y colocar. Pelota que va para que corra Alfonso. Sigue Elías. Alfonso va. Elías. Alfonso, centro al área. De cabeza y Canteros. Se queda con esa pelota. Ya se fue recuperando Feliu. Aquí aparece Acosta. Alfonso. Elías. Alfonso va. Pégale a Acosta. Pégale a Acosta. Acosta. ¡Acosta! Del 2 de mayo de Marcelo Acosta, que me hizo caso y liquida el partido en el cierre aquí por la Copa Paraguay, en la Copa de Todos. Castiga Marcelo Acosta, vean ustedes, y así convierte el segundo 2 de mayo a la próxima etapa de la Copa de Todos. Ya no hay tiempo, señores. Tenemos al primer semifinalista de la Copa de Todos, el gallo norteño, el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, que quiere dar el golpe en esta competencia con Marcelo Acosta, otro que creció en cuanto al rendimiento individual en este segundo periodo, corriendo, todavía teniendo algo que ofrecer. Enganchó y le pegó con mucha fuerza, no pudo Canteros y resuelve, liquida esta historia. 2 de mayo cierra el partido con este 2-0 y ya espera el rival para lo que va a ser las semifinales de la competencia. Final del partido, ha ganado y ha clasificado el gallo norteño. Se impuso por 2-0 a Tembetaré y así la celebración del conjunto pedrojuanino por un lado, por el otro la decepción de un equipo que no ha alcanzado el objetivo propuesto primeramente, descendiendo a la intermedia y ahora quedando fuera de la Copa Paraguay.